Vamos a leer, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, gracias por el último texto. Pero lo que nos dice la palabra es que va a haber situaciones complicadas, difíciles. Y posiblemente cada vez más complicadas y más difíciles. Y dice, os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos. Pero dice, muchos tropezarán entonces. Es muy fácil estar cuando las cosas van bien, cuando hay éxito, según los sistemas del mundo, ¿verdad? Es muy fácil subirse a un carro vencedor. Yo veo cómo surgen hinchas de los equipos cuando ganan una liga. De repente uno dice, anda, pero yo no sabía que tú eras... Claro, para celebrar la victoria todos estamos dispuestos. Pero aquí lo que nos dice es que habrá gente que tropezará ante las dificultades. Yo estaba mirándoos, ¿no?, hace un rato y decía, hay mucha gente que yo conozco aquí que han pasado por situaciones tan difíciles, complicadas, diferentes, y están ahí al pie del cañón dando el callo. Y hay otros jóvenes que van a pasar por situaciones complicadas. Y qué bueno que podamos seguir viéndonos en la brecha, ¿verdad? Porque ha habido otros muchos que se quedaron por el camino. Entonces dice que algunos tropezarán. Bueno, lo que dice no es algunos, ¿verdad? Muchos tropezarán. No seas de los muchos que tropiezan, de los muchos que se desaniman, de los muchos que se apartan, porque dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que seguir perseverando, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La entrega, porque amor es entrega y servicio, ¿no? ¿Sí? ¿En qué se manifiesta el amor? En entrega y en una actitud de servicio. Entonces, yo sé que a veces hay algunos que dicen, mira, yo estoy cansado. Cuando alguien viene y me dice que está cansado, yo le digo, gloria a Dios. ¿Por qué me dices gloria a Dios? Porque dice la palabra que el que esté cargado, el que esté cansado, venga a mí y haya descanso. Ya no tengo más fuerzas, gloria a Dios. Porque el que no tiene más fuerzas, el Señor le dará nuevas fuerzas. Mientras te queden algunas, vas a seguir tú ahí luchando, pero qué bueno que no pierdas el amor. Es decir, esa actitud de entrega y de servicio. Cuando alguien empieza a decir, algunos dicen, no, es que yo ya soy mayor, ya soy viejo, y pues ya hay que dejarte en la esquinita. Y no, Señor, tienes mucho que hacer todavía en las manos de Dios. Gracias por el amén. Que no se enfríe el amor, que no se enfríe el entusiasmo, que no se enfríe el gozo, que no se enfríe la actitud de servicio en nosotros, sean cuales sean las situaciones por las que tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo más que podemos hacer. Y es posible que alguien diga, ¿para qué? Si no merece la pena. Perdona, sí merece la pena. Si hubiera solamente uno más que consiguiera rescatar para el Señor, merecería la pena todo el esfuerzo. Y a veces
queremos ir en el carro del éxito de las predicaciones de Pedro en las que se convertían 5.000, 3.000, 4.000. Dices, un hombre vale más que toda la tierra. Y qué bueno que podamos seguir creyendo en que podemos cambiar corazones por la gracia de Dios. Amén. Y entonces no nos desanimaremos, pero que sean otros los que se enfríen y nosotros sigamos encendidos en el amor y en la gracia de Dios. ¿Y qué ocurre si pierdes el amor? Si pierdes el amor, lo has perdido todo. Pero ¿qué puedes hacer si pierdes el amor? Rescatarlo. ¿Y dónde? Donde hay alguien que te ama a ti. Porque la única forma en que podemos amar es sintiéndonos amados. Digo, ya, pero si es que todo el mundo me da palos por todas partes. Todo el mundo te da palos por todas partes, pero el Señor te sigue amando. Qué bueno que puedas renovarte en las fuerzas en el Señor y no te enfríes. Y dice, si los demás están fríos, yo caliente. Yo a veces pregunto, ¿dónde va a hacer más calor? ¿En el cielo o en el infierno? El calor del amor va a estar en el cielo. Yo quiero ese calor para mí, ¿verdad? Y de ahí es donde podemos tomar para seguir teniendo encendido el amor en nuestros corazones. Porque si no, estaremos fríos y dejaremos que la gente a nuestro alrededor se pierda y nos perderemos también nosotros por el camino. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y versículos 28 al 32, Jesús les dice a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero les dice, sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas, es decir, los que habéis superado las diferentes pruebas que han pasado. Quizá el equipo de los 12 fue seleccionado más como fruto de victoria en pruebas que por otra causa, ¿no? Pero bueno, les dice, sois los que habéis permanecido. Vosotros habéis permanecido, no sois de los que os habéis retirado, no sois de los que un día dijeron, hay un punto en la doctrina que no me gustó, así que me voy para atrás. Cuando fueron y le contaron esto al Señor, el Señor dijo, ¿queréis iros vosotros también? No, ellos permanecieron. Y claro, luego cuenta algo que es entusiasmante, os asigno un reino, estaréis comiendo conmigo en mi mesa, pero es que esa asignación de un reino es para todos. El comer en la mesa del Señor es para todos. Todos vamos a comer de la mesa, de hecho todos comemos de la mesa del Señor. Ahora estáis comiendo de la mesa del Señor. Y luego les dice, seréis sentados sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y dice, yo me apunto a eso. Pero eso es un paréntesis, es como un llamado de atención, ¿no? Pero luego le dice Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos. No sabemos en qué pruebas vamos a estar. Pero lo que estamos seguros, yo lo que estoy seguro, es que van a venir pruebas. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Hay alguno por ahí que dice, seguro. Entonces, pues vamos a prepararnos para poder superar esas pruebas. ¿Cómo? Jesús le dice a Pedro,
yo he rogado que tu fe no falte. Y qué bueno que roguemos que nuestra fe no falte, que podamos orar los unos por los otros para pedirle al Señor, Señor, guarda al hermano. A veces hay hermanos que pasan por situaciones de prueba difíciles, y ¿qué es lo que hacemos los demás con esas personas? A veces uno se aparta, da un paso atrás y dice que no me salpique. Cuando reviente, que no me salpique a mí. Oremos para que los hermanos no se debiliten en la fe, no se debiliten en el amor, sino que puedan ser fortalecidos para que puedan superar sus pruebas. Ayudémonos en oración los unos a los otros para que estar firmes, para poder superar las pruebas. Y luego le dice, y tú, cuando tú seas restaurado, y una vez vuelto, confirma a los demás. No digas, uff, yo me libré de esta, te quitas los problemas de encima. No, el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando tú vuelvas, tienes que agarrar a los demás y sacarles a ellos también de sus conflictos y sus problemas. Así que no solamente tenemos que superar nuestra propia prueba, sino que tenemos que ayudar a los demás a superar las suyas. No juzgar al que se cae, sino ayudarle a levantarse. Y para eso qué bueno es la comunión entre los hermanos. El escritor de Eclesiastés decía, ay del solo, que cuando cayere no habrá nadie que le levante. Y siempre pensamos esto en el matrimonio. Pero ay del solo en el ministerio, que cuando cayere no habrá nadie que le levante. Tenemos que no solamente estar buscando que haya otros alrededor nuestro para que nos levanten, sino principalmente estar nosotros preparados para ayudar a otros a levantarse. No ponerle el cuello en la cabeza cuando uno cae, sino primeramente intentar evitar que caiga, y si cae, levantarle. Dice en Gálatas, ¿verdad?, que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y qué bueno que seamos corresponsables los unos con los otros. Es decir, que nos comprometamos a tener responsabilidad sobre la vida de nuestros hermanos, velando por ellos para que no caigan, y si caen, poder ayudarles a levantarse. Qué bueno que hagamos pacto unos con otros, y en ese aspecto tenemos la ventaja de la vida en comunidad, pero muchas veces tenemos la tendencia a aislarnos, y qué bueno que podamos estar apoyándonos a levantarnos los unos y los otros. Tenemos una vida muy complicada, no es difícil, pero sí complicada. Y qué bueno que nos ayudemos a no complicarnos la vida más los unos a los otros, sino ayudarnos a no caer. Cuando alguien está saturado, no le eches la gota que colma el vaso, sino ayúdale a descargarse, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener esa responsabilidad los unos hacia los otros. Sobre todo, primero a los que están más cerca, ¿verdad? Y qué bueno que nos velemos unos por otros, nos ayudemos y nos bendigamos mutuamente. Amén. Pedro recibe el llamado de Dios, el mandato del Maestro. Cuando tú seas restaurado, cuando seas vuelto, haz volver a los demás. Recordemos que todos habían huido. Y le dice, tienes que ir recogiendo. Es decir, reafirmando en los hermanos la fe que un día tuvieron. Y yo estoy convencido de que todos, no conozco a todos, pero prácticamente todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado de fe.
Y qué bueno que podamos ir alimentándonos en esa fe y siendo fortalecidos en esa fe los unos a los otros. ¿Cómo? Cuando alguien se debilita, tenemos que ir y animarle para que recupere la fe que le llevó un día a entregar su vida y entusiasmarse y a decir, heme aquí, y estar dispuesto a tirar adelante en el ministerio, ¿verdad? Y yo no sé cómo estás tú hoy, pero si estás desanimado, yo te digo que te animes. Si estás cansado, que descanses en el Señor. Y si estás agobiado, que busques la paz de Dios para tu vida. Y qué bueno que juntos podamos salir renovados y fortalecidos de este lugar. Amén. Gloria al Señor. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y versículos 12 al 15, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Primero habla de la relación con aquellos que están trabajando entre nosotros. Luego aclara, y os presiden en el Señor y os amonestan, pero reconozcámonos los unos a los otros en el ministerio. Cada uno de nosotros tiene unas cualidades y unos dones diferentes. Dios nos ha hecho distintos a cada uno. Pero qué bueno que aprendamos a reconocernos y a valorar lo que Dios está haciendo con un hermano. De tal manera que pensemos que si ese hermano es quitado de en medio, falla, es eliminado, estamos perdiendo algo importante en nuestras vidas. Qué bueno que en lugar de criticar o quejarnos de alguien que está en crisis o que se marchó, podamos alentarlo y restaurarlo y renovarlo en el Señor, ¿verdad? Y para eso hace falta que haya un reconocimiento mutuo. ¿Sabes? La gente que está fuera del ministerio nos ven y nos admiran, algunos con envidia, y nosotros muchas veces nos infravaloramos los unos a los otros. Y sin embargo, Dios ha puesto tanta gracia en medio nuestro, nos ha colmado de dones, de capacidades para poder hacer su obra de una manera que otros no la pueden hacer. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que podamos reconocernos. Tú tienes mucho valor para esta obra. Y sobre todo a aquellos que nos presiden y que nos amonestan, oremos y busquemos que Dios guarde sus corazones para que sigan teniendo el ánimo de hacerlo. Hay un texto en la palabra que dice, no sea que su paciencia se agote. No sea que su paciencia se agote, porque eso no es bueno para nosotros. Así que oremos y bendigamos y ayudemos a tener una vida lo más fácil posible a aquellos que nos presiden en el Señor, ¿verdad? Amén. Tened paz entre vosotros. Yo no sé si hay conflictos personales. A veces los hay, a veces los ha habido y a veces los habrá. Pero qué bueno que tengamos paz, que busquemos la paz entre nosotros. Somos un solo cuerpo
lo que a ti te vaya mal me daña a mí, porque estamos en el mismo barco. Amén. Y aunque sea de una manera egoísta en ese aspecto, tu bendición es mi bendición y tu maldición es mi maldición. Entonces, me interesa personalmente que estés bien, pero también espiritualmente debemos de tener esa actitud. Si estamos en guerra entre nosotros, no prevalecemos. Así que qué bueno que busquemos la paz. Amén. Eso nos va a ayudar a superar las pruebas que vamos a tener delante. Porque si estamos en paz entre nosotros, nos vamos a dar la espalda para cubrirnos, ¿verdad? Y el enemigo no va a poder hacer algo en traición a nuestras vidas. Pero luego dice que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es eso si hay alguno que está ocioso, que es el clásico que ha dicho el padre prior que vayáis a la huerta a trabajar y luego vayamos todos a comer? Le digas, mira, no te bendice David cayó porque se quedó en el palacio en los tiempos en los que los reyes iban a la guerra. No podemos estar ociosos, por nada estéis ociosos. Y qué bueno que nos amonestemos mutuamente, que nos exhortemos, que nos animemos y que luchemos para que aquel que se está quedando atrás pueda agarrar el ritmo y ponerse a funcionar igual que los demás. Amén. Que alentéis a los de poco ánimo. Y si tú estás bien animado y estás contento, gozoso y dispuesto, mira al que no está a tu ritmo y anímale, dale de tu gracia, de tu gozo, de tu entusiasmo, para que lo pueda tener él también. Anímalo. No le mires por encima del hombro y le desprecies, porque ese que tú animes, quizá mañana te anime a ti. Pero si lo pierdes, si va fuera, ya no lo vas a tener para que cubra tus espaldas. Amén. Que sostengáis a los débiles. Y si alguien es débil y tú eres fuerte, tu fortaleza no es para aplastar, sino para fortalecer al otro. Amén. Y que seamos pacientes los unos con los otros. Eso es lo que dice la palabra. Mirar que nadie pague mal por mal, sino seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Que podamos ayudarnos mutuamente. Porque así se va a manifestar que somos el pueblo de Dios, que somos sus hijos y que esta obra es obra de Dios. En esa ayuda mutua. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os amáis los unos, si os servís, si os alentáis, si os bendecís los unos a los otros. Amén. Y un poquito antes, en la misma carta, en el capítulo 4, versículos 9 al 12, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Claro, a veces el apóstol Pablo usaba de contradicciones así, decía una cosa y la contraria, ¿no? Para hacer reflexionar a las personas. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os enseñe, ya sabéis, el Señor lo ha dicho y lo tenemos claro, que nos amemos unos a otros, pero se nos olvida. Por eso les dice, pero ya, yo sé que sois muy buenos en eso, pero ¿lo podéis hacer un poquito más? Es decir, le está diciendo, realmente os habéis olvidado de esto, pero os podéis poner las pilas. Y por eso les dice, os rogamos
que abundéis en ello más y más, que podamos fortalecer nuestra unidad como hermanos, como copartícipes en el ministerio, y que podamos así ayudarnos y bendecirnos mutuamente. Porque entonces vamos a ir cerrando tantas posibilidades que el diablo va a tener, y aunque va a haber pruebas y situaciones difíciles, qué bueno que donde el enemigo tome ventaja, suene la trompeta y nos juntemos en ese lugar para evitar que el diablo tome ventaja, ¿verdad? Y si en un lugar del cerco se rompió y el enemigo tiene ventaja, qué bueno que los demás estemos cerrando ese sitio, como cuando hay una herida en nuestras venas y empezamos a sangrar, empieza a reconstruirse el lugar, porque si no, uno se muere, ¿verdad? Las plaquetas van colocándose y se cierra aquel lugar donde el enemigo tomó ventaja. Y para que en mitad de las dificultades, ese versículo que hemos leído al principio, que si aumenta la maldad, el amor de muchos se enfríe, pero no el nuestro. Y que podamos seguir así en las pruebas, siendo victoriosos en la gracia de Dios. Nada más, que el Señor os bendiga.